Bueno, no estoy del todo seguro de lo que realmente puedo aportar. Lo que comparto aquí es lo que me han transmitido estas mujeres tan valientes. A simple vista, la familia real británica puede parecer serena, elegante y perfectamente equilibrada. Pero tras las puertas cerradas del palacio se esconde un ego inflado y una sensación de derecho que carece de fundamento. Durante años se han ido acumulando tensiones silenciosas, y hoy el ambiente resulta más pesado que nunca. Un solo error podría derrumbar la imagen impecable que el mundo ha admirado durante tanto tiempo. ¿Qué sucede cuando uno de sus miembros finalmente cruza la línea y entra en conflicto con otro, motivado por la integridad y la defensa de los valores familiares? Acompáñanos a descubrir los acontecimientos sorprendentes que se desencadenaron cuando un guardia real abrió el guardarropa de Camila y, acto seguido, la princesa Ana tomó una decisión inesperada después de que el archivero expresara su inquietud y los rumores internos empezaran a multiplicarse. Sospechas en los archivos reales. En los archivos reales comenzaron a circular dudas, temores y comentarios inquietantes. De repente, la que siempre había sido considerada una institución impecable dentro del Imperio Británico ya no parecía tan intachable. Algunos objetos habían desaparecido, y los responsables de su custodia empezaron a alarmarse. Lo más preocupante era que esas sospechas no se basaban en errores de cálculo o simples equivocaciones administrativas. Efectivamente, varias piezas de gran valor habían desaparecido. Se trataba de objetos con un peso cultural incalculable y esenciales para la integridad histórica de la monarquía británica. El archivero guardó silencio al inicio, con la esperanza de recuperar esos bienes extraviados y restituir el tesoro real a su integridad total. Sin embargo, con el paso de los meses, la ansiedad crecía. Los objetos no aparecían, y cada día detectaban nuevos vacíos en los registros. El eco de los rumores. Era como si los objetos quisieran ser encontrados, pues dejaban tras de sí pistas demasiado evidentes, aunque presentadas de una forma tan poco ortodoxa, que parecían meros rumores. Estos chismes se propagaron pronto entre quienes de verdad valoraban la historia de la familia real, ya fueran miembros cercanos o simples observadores atentos. Los susurros sobre un tesoro desaparecido llenaban el aire. ¿Por qué? Si la información estaba a la vista, resultaba tan difícil de creer. ¿Podía ser que el supuesto ladrón fuese tan convincente? La respuesta era ambigua, sí y no. Lo cierto es que no se trataba de un ladrón externo, sino de alguien dentro de la propia familia real. Y por eso los archiveros no se atrevían a denunciar abiertamente lo sucedido. Carecían del poder para enfrentarse a esa persona, situada en lo más alto de la jerarquía que servían. Una figura intocable. La persona en cuestión no era otra que la reina consorte del Reino Unido, esposa de Carlos III, Camila. Ella disponía de varias piezas simbólicas que deberían haber figurado en el inventario oficial del imperio. La mayoría pertenecían a la difunta Isabel II. El problema radicaba en la sensación de derecho con la que Camila hacía uso de esos tesoros, luciéndolos públicamente como si fuesen de su propiedad. No tardaron en nacer los rumores, y con ellos, las preocupaciones. Era inevitable que algunos miembros fundamentales de la familia fijaran su atención en el asunto, especialmente la única hija de Isabel, la princesa Ana, reconocida por todos como una defensora férrea de los valores familiares y de la integridad de la monarquía. Para los archiveros, Ana podía convertirse en la única esperanza de recuperar los tesoros que se les habían confiado. Piezas desaparecidas. Los avistamientos de Camila con joyas que no figuraban en los registros oficiales se multiplicaron. Broches, collares y tiaras aparecían en actos privados o en recepciones discretas. Entre las piezas con registros inconsistentes destacaban un broche de crisantemo, un collar de esmeraldas con forma de guindilla, una tiara de perlas e incluso un collar de zafiros entregado en la gira de la Commonwealth de 1992. En un principio, para un espectador común, podían parecer simples elecciones estéticas, pero para Ana aquello era una alarma evidente. Ella comprendía mejor que nadie que estas anomalías no eran detalles menores.
Cada joya representaba historia, tradición y la credibilidad de la monarquía ante el pueblo, especialmente en el difícil proceso de transición tras la muerte de Isabel II, en septiembre de 2022. La reacción de la princesa Ana. Ana, conocida por su mirada aguda y su compromiso inquebrantable, no estaba dispuesta a ignorar lo que consideraba una afrenta a la memoria de su madre y al honor de la institución. Mientras otros parientes minimizaban el problema, ella lo interpretó como un desafío directo a los valores que defendía. Para Ana, las joyas de la corona no eran simples adornos, sino símbolos de identidad nacional y continuidad histórica. Decidió entonces actuar, pero lo hizo con cautela. Emprendió una investigación secreta sin informar a su hermano, el rey Carlos, consciente de que plantear sus sospechas de manera frontal equivaldría a acusar a su esposa, generando un conflicto inmediato e imposibilitando cualquier avance. Con discreción, comenzó a revisar archivos, a cotejar apariciones públicas y a cruzar datos con su vasto conocimiento de la colección real. Su experiencia y memoria privilegiada en cuestiones de protocolo la convertían en la persona ideal para descubrir la verdad. La investigación secreta de la princesa Ana. Lo que Ana emprendió no fue un acto impulsivo, sino un proceso cuidadosamente calculado para llegar al fondo de unas anomalías cada vez más evidentes. Ella comenzó a recordar fechas concretas y ocasiones específicas en las que las joyas que oficialmente debían estar en el tesoro aparecían, en cambio, adornando a Camila. Con paciencia, fue armando una cronología precisa, cotejando los registros de los archivos con fotografías de recepciones privadas y compromisos públicos que tuvieron lugar en 2022, tras el fallecimiento de la reina Isabel. Su labor era minuciosa, constante, y tenía un objetivo muy claro. Ana no se desviaba. Su determinación estaba cimentada en una convicción personal, la de hacer las cosas de la manera correcta. Lo que buscaba no era solo aclarar un malentendido administrativo, sino comprender cómo piezas de gran relevancia, muchas destinadas a herederos designados, en especial a ella misma como única hija de Isabel II, habían acabado en manos de Camila sin constancia oficial. El sentimiento de traición. La princesa, famosa por su disciplina, su carácter práctico y su lealtad feroz hacia la memoria de su madre, conocía perfectamente la diferencia entre un simple error de contabilidad y un intento deliberado de ocultar información. Su memoria seguía siendo aguda. Recordaba con nitidez cómo su madre le había relatado el significado de cada joya, la historia detrás de cada broche o collar. Verlas desaparecer de forma tan turbia equivalía para ella a un golpe de traición. La situación se resumía en un enfrentamiento simbólico. De un lado, una hija dispuesta a defender el legado y las últimas voluntades de la difunta reina. Del otro, una consorte recién llegada al trono que parecía sentirse con derecho a todo, e intentaba redefinir las tradiciones a su conveniencia. Pronto, Ana y el archivero comenzaron a notar detalles alarmantes. Inscripciones borradas, letras ilegibles, incluso páginas ausentes de los registros, como si alguien hubiera manipulado deliberadamente los documentos para ocultar información clave. La tensión estaba llegando a un punto de ebullición. Su investigación conducía siempre a la misma conclusión, y Ana comprendió que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. El descubrimiento del patrón. Con disciplina y una mezcla de indignación y deber, Ana profundizó en los patrones de conducta de Camila. Cada vez que alguien se atrevía a confrontarla, la reina consorte respondía con desdén o evasivas, comportándose de manera manipuladora. Numerosos intentos de obtener explicaciones terminaron en burlas. Camila solía reírse, reduciendo el asunto a un simple error de archivo o a un documento mal clasificado. Esa actitud no solo frustraba a Ana, sino que también irritaba a los pocos colaboradores que la ayudaban en silencio. Carecían de pruebas contundentes para exponerla ante el resto de la familia real, y lo sabían. Aún así, Ana estaba convencida. Camila era la responsable de las joyas faltantes. El problema era que la reina era astuta, y cualquier intento frontal podía volverse en contra de quien la acusara.
La única manera de desenmascararla era empujarla hacia una esquina de la que no pudiera escapar. El hallazgo del cofre oculto. Esa búsqueda implacable la llevó a un descubrimiento sorprendente. Camila disponía de una bóveda secreta no oficial. No se trataba de una instalación reconocida dentro de los sistemas de seguridad de la corona, ni tampoco figuraba en los registros de los archiveros. Era un escondite privado, ubicado en un lugar apartado y libre de la supervisión de la monarquía. Funcionaba como un inventario paralelo, cuya única finalidad era mantener ciertos tesoros fuera de la mirada pública. La existencia de esa bóveda suponía un acto de deslealtad de enorme magnitud. Para Ana, fue como recibir una puñalada por la espalda. Los rumores apuntaban al estado de Gloucester, residencia vinculada a Camila, donde algunos aseguraban haber visto objetos que antes habían sido fotografiados en posesión de Isabel II. Otros afirmaban haber observado piezas con las iniciales de la difunta reina grabadas, mientras que unos cuantos comentaban que en los cofres aparecían las iniciales de la propia Camila. La hoguera dentro del palacio. Aunque fuera del entorno palaciego, los rumores sobre las joyas desaparecidas parecían haber perdido fuerza. Dentro de los muros de la realeza, la llama seguía encendida. Cada pista aumentaba la claridad del panorama, y lo que al principio parecía un pequeño fuego de campamento se había transformado en un incendio difícil de controlar. La princesa Ana lo sabía. Si quería atrapar a la astuta consorte, debía actuar sin demora. El desafío no era pequeño. No contaba con un control total de la situación, ni podía apoyarse abiertamente en su hermano Carlos. Además, estaba convencida de que, si se demoraba demasiado, Camila encontraría la manera de crear una nueva vía de escape y blindarse aún más. El descubrimiento de la bóveda secreta no solo confirmaba sus sospechas más graves, sino que representaba la prueba tangible de que algo se estaba ocultando deliberadamente. Y aunque Ana aún no estaba dispuesta a revelar todo lo que sabía, su determinación era más fuerte que nunca. La antesala de la confrontación. Ana sabía que necesitaba estar absolutamente segura antes de dar un paso irreversible. Al no contar con el apoyo directo de su hermano, el rey Carlos, comenzó a tejer una red de contactos con distintas organizaciones que podían ayudarla a investigar a Camila. Todo esto se hacía mediante reuniones muy discretas y el intercambio de información cuidadosamente filtrada entre ella y sus colaboradores más leales. Ana se aseguró de establecer estas conexiones en lugares inesperados, en los alrededores más próximos a Camila, allí donde nadie imaginaría que se estaba fraguando una investigación secreta. El nivel de sospecha dentro de la Casa Real llegó a tal punto que la delgada línea entre quienes eran leales a Camila y quienes se habían convertido en sus adversarios se volvió casi invisible. Sin embargo, todo parecía inclinarse a favor de la princesa Ana. El testimonio más relevante surgió de un antiguo asistente que había trabajado estrechamente con la consorte. En una entrevista fuera de registro, este colaborador señaló la existencia de un almacén privado en una de las propiedades de Camila, en el condado de Gloucestershire. No se trataba de la casa de Raymil, frecuentemente asociada a la reina por la prensa, sino de una sala de almacenamiento mucho más reservada, invisible para cualquiera que no perteneciera al círculo de máxima confianza. La mayoría de las veces en que personas ajenas habían llegado a verla, fue por mero accidente, lo que hacía aún más perturbador el hecho y reforzaba las sospechas de actividades irregulares. La bóveda secreta. El antiguo ayudante declaró que, apenas unas semanas después de la muerte de la reina Isabel, varios objetos vinculados al tesoro real habían sido trasladados de manera silenciosa a ese almacén. No era un simple cuarto de depósito. Se trataba de una auténtica bóveda, con cerraduras reforzadas, compartimentos de seguridad y accesos restringidos a muy pocas personas. Otro testigo llegó a confirmar que ciertos objetos misteriosos, disfrazados como pertenencias personales, eran enviados a ese lugar secreto en la finca de Camila. La princesa Ana, fiel a su carácter meticuloso, mantuvo una vigilancia constante sobre cualquier movimiento relacionado con Camila. Según los allegados,
La princesa elaboraba patrones, diagramas y anotaciones en un cuaderno personal, en el que registraba hasta el más mínimo detalle de su investigación. Su compromiso con la integridad de la familia real era absoluto. Quienes la conocían la describían como alguien incapaz de dejar las cosas a medias. En 2023, la situación volvió a llamar la atención del público cuando, durante una gira por Sudáfrica, Camila apareció luciendo lo que parecía ser el famoso collar de zafiros, desaparecido de los registros oficiales. La imagen circuló por todo el mundo, generando debates en redes sociales que relacionaban la joya con la pieza extraviada. Aunque en la opinión pública el tema se diluyó pronto, dentro del palacio el rumor no se apagó jamás. Para Ana, aquello era un recordatorio constante de la mancha sobre el legado de su madre y de la obligación moral de limpiar ese honor. El dossier secreto. Su determinación la llevó a contratar expertos independientes que, tras un tiempo de trabajo, confirmaron la existencia de una bóveda aislada en una de las propiedades de Camila. Lo inquietante era que toda documentación sobre esta instalación parecía haber sido borrada o nunca registrada. Los consejeros más cautos recomendaron silencio para evitar el escándalo mediático, pero esta actitud solo avivó la indignación de Ana. Para ella, callar era ser cómplice. Así comenzó a preparar un dossier, una recopilación exhaustiva de fotografías, testimonios, registros contables y cualquier tipo de documento que sirviera para construir un caso sin grietas contra la nueva reina consorte. No habría escapatoria posible. Con las pruebas de la bóveda secreta en sus manos, la princesa estaba lista para actuar. Clarence House. El día del ajuste de cuentas. Ana sabía que había llegado el momento decisivo. Su investigación silenciosa, tejida durante meses, estaba al fin en el punto culminante. Ya no bastaba con observar ni con acumular pruebas. Era hora de una confrontación directa. Por ello, organizó una reunión en Clarence House, la residencia londinense de Carlos III y Camila, que se transformó en el escenario de un inevitable enfrentamiento. La tensión era palpable, un contraste absoluto con la imagen de calma que la monarquía proyectaba en público. Camila sabía perfectamente que estaba acorralada, que no había salida fácil de esa situación. Ana entró primero en una sala privada, acompañada únicamente por 2 testigos de confianza. Sobre la mesa colocó el grueso dossier, repleto de fotografías, declaraciones juradas y registros de inventario que demostraban el destino de las joyas desaparecidas de Isabel II. Minutos después, entró Camila, con la barbilla en alto y una actitud desafiante. Iba acompañada de un único asesor, adornada con un sencillo collar de perlas, como si quisiera transmitir sobriedad. Sin embargo, fue recibida con la frialdad de una Ana ya harta. Lo que ocurrió allí fue un enfrentamiento del tipo que la monarquía británica hace lo imposible por mantener oculto al público. Ana habló primero, con firmeza. Estas joyas nunca fueron tuyas para retener o manipular. Pertenecen a mi madre, a los herederos que ella designó y, en última instancia, al pueblo de este país. Camila, visiblemente molesta, repitió sus explicaciones habituales. Supuestos errores de contabilidad, documentos mal archivados, confusión en los meses posteriores a la muerte de Isabel. Pero Ana no se dejó engañar. Abrió el dossier y deslizó sobre la mesa las fotografías, el collar de esmeraldas, el colgante de zafiros, el broche victoriano. Cada pieza estaba documentada por fuentes fuera del alcance de Camila. La verdad, por fin, estaba sobre la mesa. El interrogatorio de Ana, con voz firme y sin titubear, exigió que Camila explicara por qué cada una de las joyas aparecía en la bóveda de su propiedad privada. La tensión en la sala se volvió sofocante, casi irrespirable. No era un enfrentamiento lleno de gritos ni insultos, sino de una frialdad helada, de esas que pesan más que cualquier palabra. Camila vaciló. Su seguridad inicial comenzó a resquebrajarse, y sus ojos buscaron apoyo en su asesor. Este, nervioso, intentó leer un argumento de unos papeles preparados con antelación. Balbuceó que las joyas solo habían sido trasladadas temporalmente, por seguridad, y que pronto regresarían al inventario oficial de la corona.
pero aquello sonó débil, como una excusa mal elaborada. Ana, sin inmutarse, replicó abriendo nuevas páginas del dossier. Allí estaban las órdenes escritas que pedían silencio absoluto a los asistentes que habían movido las joyas. Testimonios firmados, detalles minuciosos de inventario, pruebas imposibles de refutar. El castillo de naipes de Camila se derrumbaba. La reina consorte se hundió en el silencio. Sabía que estaba acorralada. Los documentos coincidían con las lagunas en los registros, y no había escapatoria. Los testigos presentes dijeron que, por un instante, la máscara de serenidad de Camila cayó. Sus ojos reflejaron pura rabia y sorpresa antes de recomponerse. Pero el daño estaba hecho. Había quedado en evidencia. El dilema de Guillermo. La pregunta inevitable surgió. ¿Sabía el príncipe Guillermo lo que estaba ocurriendo? ¿Y de qué lado estaba realmente? El heredero al trono se encontraba en un terreno minado. Por un lado estaba su tía Ana, la encarnación de la rectitud, el deber y la defensa del legado de la reina Isabel. Por el otro, Camila, la esposa de su padre, pieza clave de la monarquía en transición. Guillermo era un hombre formado bajo el sentido del deber y el respeto a la institución. Para él, la sola idea de que tesoros históricos hubiesen sido ocultados de esa manera resultaba casi sacrílega. Sin embargo, apoyar a Ana significaba dinamitar la relación con su padre, abrir un escándalo monumental y arriesgar la frágil estabilidad de la familia real tras la muerte de Isabel en 2022. Callar, en cambio, era aceptar una traición a la memoria de su abuela y a los principios que siempre había defendido. Un callejón sin salida. Cada camino implicaba una forma de traición. A la sangre, a la corona o a sí mismo. Este conflicto lo llevó a la parálisis. No se alineó abiertamente con Ana ni defendió con firmeza a Camila. Su silencio era el reflejo de un dilema insoportable. No era solo Guillermo, era el futuro rey, y cualquier gesto suyo podía inclinar el destino de la monarquía. Las filtraciones y el estallido público, lo que se pretendía mantener en secreto en Clarence House, no tardó en salir a la luz. En una era dominada por la inmediatez de las redes sociales y la obsesión mediática, la noticia se filtró primero en forma de susurros y rumores, hasta que se transformó en titulares explosivos. ¿De dónde salió la filtración? Nadie lo sabe con certeza. Un asistente descontento, un archivista preocupado, tal vez alguien del entorno de Guillermo. Lo cierto es que los detalles comenzaron a circular. Una fuerte discusión entre Ana y Camila, y la sombra de las joyas desaparecidas de la reina Isabel. La reacción pública fue inmediata y feroz. Twitter, TikTok e Instagram se inundaron de comentarios, memes y hashtags que se volvieron tendencia mundial. El relato de una Camila acaparadora de tesoros reales tocó una fibra sensible. La indignación contra la élite y la percepción de abuso de poder. Pronto, manifestantes con pancartas aparecieron frente a residencias reales. Algunas comparaban la imagen de Camila con la de Diana, evocando viejas heridas aún abiertas. Los creadores de contenido en YouTube aprovecharon el escándalo. Videos analizando los documentos filtrados, especulaciones sobre las motivaciones de Camila, debates sobre el futuro de la corona. Cada nuevo detalle alimentaba la hoguera digital. El escándalo ya no se trataba solo de joyas. Era el símbolo de algo más profundo. La desconfianza hacia una institución que parecía quebrarse sin la figura de Isabel II. La maquinaria de relaciones públicas del palacio no pudo controlar el relato. Cada silencio, cada negativa, solo avivaba más las sospechas. El mundo entero miraba al Reino Unido no como un bastión de tradición, sino como una familia rota, dividida por el poder y la ambición. Y en el centro, Camila, la reina consorte, convertida en blanco de una tormenta que amenazaba con destruir lo poco que quedaba de confianza pública.